Shalom, shalom para todos ustedes, bienvenidos a este su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy continuamos con la epístola a los escritos de Pablo a los colosenses y vamos a continuar, digamos que descubriendo y exponiendo aquellas partes de lo que Pablo escribió que no están acordes con la Biblia hebrea, ya que la Biblia hebrea es la autoridad que él escogió para referirse a lo que él enseña. Entonces, primero que todo vamos a comenzar con el capítulo primero de Colosenses y vamos a mirar algunos versículos. Por eso yo les sugiero para que si ustedes tienen la oportunidad puedan también tener una Biblia a la mano y vamos y recorreremos esta epístola a los colosenses juntos y vamos a comparar lo que él dice con lo que realmente nos enseña la Biblia hebrea. Vamos a descubrir que es muy diferente. Vamos a descubrir que lo que estamos haciendo es exponiendo, descubriendo, desenmascarando aquellas enseñanzas de Pablo que estaban basadas en doctrinas paganas, en mucho gnosticismo, doctrinas helenísticas, grecorromanas y también basadas en las religiones de misterio de la época. Muy bien. Versículo 1 de Colosenses, entonces vamos a mirar que el primer versículo tenemos también aquí una pregunta, tenemos un comentario. Dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Eso dice el versículo número 1 de Colosenses. Repito, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. O sea, la pregunta que tiene que ver aquí es, ¿por qué Pablo insinúa que fue la voluntad de Dios que él fuera escogido como apóstol de Jesucristo? Eso es la pregunta que tenemos que pararnos un momentico ahí. Porque, ¿cómo Pablo va a saber cuál es la voluntad de Dios? ¿O cómo nosotros podemos interpretar cuál es la voluntad de Dios? Porque no quiere decir que porque lo que yo quiera hacer, yo lo considero que es la voluntad de Dios. Eso no puede ser. El ser humano tiene libre albedrío y como tal, yo puedo hacer bien o puedo hacer mal. Y eso no necesariamente quiere decir que sea la voluntad de Dios. Así que, si yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios, yo tengo que referirme a la Biblia hebrea, que es la Biblia inspirada. Y allá voy a encontrar algo que me va a dar una pista para yo saber cuál es la voluntad de Dios. Luego, Pablo se está atribuyendo que él fue escogido por voluntad de Dios para ser apóstol de Jesucristo. Eso lo hemos, en muchas formas, hemos contradicho que eso sea verdad en alguna forma, porque a Pablo nadie lo escogió para que fuera a los gentiles. Pablo mismo fue el que se introdujo en el ámbito de la comunidad de los seguidores de Jesús. A Pablo nadie lo llamó. El tal camino a Damasco ya lo hemos discutido muchas veces y hemos dicho que eso no pudo haber existido porque no hay ninguna prueba. Y el libro de los Hechos relata 3 diferentes eventos del mismo hecho. Luego, no puede ser verdad. Y no hay testigos. En el judaísmo nosotros necesitamos testigos. Necesitamos por lo menos 2 testigos para que nos avalen un hecho. Y aquí no hay ningún testigo. Es solo el testimonio, ni siquiera de Pablo, porque Pablo nunca dijo que Jesús se le había aparecido en el camino a Damasco. Quien lo dijo fue Lucas. Entonces, si eso hubiera sido verdad, Pablo lo hubiera dicho muchas veces.
pero él nunca lo dijo en ninguna de sus epístolas. Así que vamos a ver cuál es la voluntad de Dios, porque no puede ser, porque Pablo dijo que fue la voluntad de Dios, realmente pudo no haber sido la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hubiera tenido que haber un hecho. Por ejemplo, como ya dije anteriormente, Pablo fue una persona, un aparecido en el escenario de la época de los seguidores de Jesús, recién la muerte y lo que dicen resurrección de Jesús. Él se apareció, pero él nunca conoció a Jesús. Entonces, ni los apóstoles siempre lo vieron como una persona extraña, diferente, que enseñó cosas en contra de la Biblia hebrea y del judaísmo y de lo que Jesús enseñó. Porque Pablo nunca conoció a Jesús, nunca conoció sus enseñanzas. Simplemente usó la figura de un Jesús crucificado para deducir de ahí, junto con sus creencias paganas, hacer de él una deidad y crear un mito que no está en la Biblia, no es bíblico. Bueno, entonces, para yo saber cuál es la voluntad de Dios, yo tengo que ir al Tanakh. Y en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, encuentro algo que me dice cuál es la voluntad de Dios. Está en Salmos 40, versículo 5. Perdón, Salmos 40, versículo 8 dice: hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Tu ley la llevo dentro de mí. Tu ley. Entonces, hacer la voluntad de Dios es tener en cuenta su ley, tener en cuenta sus mandatos, tener en cuenta sus instrucciones. Un padre, ¿qué hace un padre con sus hijos? El padre quiere lo mejor para sus hijos. Entonces los hijos hacen la voluntad del padre. Y lo que el padre quiere es que los hijos sean obedientes. Entonces, un hijo que hace la voluntad de un padre es un hijo que obedece a las instrucciones del padre. Esa es la voluntad de Dios para los seres humanos. Repito, Salmos 48 dice: hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Tu ley la llevo dentro de mí. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Lo que en el judaísmo llamamos la Torá. Lo que también se llama el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la escritura hebrea, que son lo que se llama la ley mosaica. Luego, lo que está ahí son las instrucciones que Dios le dio tanto a Israel como a toda la humanidad. Luego, si yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios, yo tengo que ir allá y ver qué es lo que Él me pide que yo haga. Muy bien. Ahora, en el Salmo 103, 21, versículo 21 dice: bendigan al Señor todos sus ejércitos, todos ustedes sus siervos, que cumplen su voluntad. Entonces, sí sabemos cuál es la voluntad de Dios. Él quiere que seamos obedientes, porque por eso nos dejó instrucciones, para que las obedezcamos. Eso es hacer la voluntad de Dios. Pero no es lo que dice Pablo, que por voluntad de Dios él fue escogido para ser apóstol de Jesucristo. Primero que todo, ya hemos dicho que partiendo desde el punto de vista de Jesús, si él hubiera querido que algunos de sus apóstoles hubieran ido a los gentiles, él hubiera mandado a alguno de los 12 apóstoles, pero a ninguno de ellos mandó. ¿Por qué iba a mandar a alguien que nunca conoció? Además, ya hemos dicho también que cuando Jesús envió a sus apóstoles a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que estaban dentro de los gentiles, Jesús les dijo: por camino de gentiles no vayáis. ¿Qué podemos deducir de esto?
que Jesús no vino a predicarles a los gentiles. Eso está en el Nuevo Testamento. Eso no me lo estoy inventando yo, está ahí en el Nuevo Testamento. Y hemos dicho también que solamente hubo 4 encuentros entre Jesús y los gentiles. La mujer sirofenicia, el siervo del centurión, los 10 leprosos que venían de Galilea y la mujer samaritana. Aparte de eso, Jesús no tuvo contacto con ningún gentil. Y por último, no había necesidad de que alguien fuera a predicarle a los gentiles. Los gentiles podían hacerse parte de Israel a través de las 7 leyes o a través de una conversión completa. A ellos no se les impedía. Entonces no había ninguna necesidad de ir a predicarle a los gentiles. Muy bien. Y en el Salmo 143:10 dice: Tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad, y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Por caminos rectos. O sea, la ley de Dios nos muestra los caminos rectos. Y por eso el Padre Nuestro que recitó Jesús en Mateo 6:10 dice: venga tu reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios. Hágase tu voluntad. O sea, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que seamos obedientes. Si el mismo Jesús lo dijo. Así que estamos controvirtiendo el primer versículo del primer capítulo de Colosenses. Pablo quiere hacer ver que fue la voluntad de Dios que él fuera escogido como apóstol de Jesucristo. Pues no necesariamente, porque la voluntad de Dios está en lo que Él nos mandó, las instrucciones que Él nos dejó. Muy bien. En el versículo 2, vamos a ir al versículo 2 también porque ahí tenemos un comentario que hacer. Versículo 2 de Colosenses, primer capítulo de Colosenses dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice luego en versículo 3, siempre orando, versículo 3, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. En el versículo 4 queremos preguntar, y muchas veces lo hemos preguntado, pero nadie sabe qué es tener fe en Cristo Jesús. Tener fe, ¿cómo yo identifico la fe en Cristo Jesús? No lo sé. En el versículo 5 dice lo siguiente: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Cuál esperanza está guardada en los cielos? ¿De dónde Pablo saca este tipo de interpretación? No hay nada en ninguna parte que apoye lo que Pablo dice. Este es un lenguaje gnóstico, donde los seres humanos pueden trascender a seres superiores una vez tengan el conocimiento gnóstico. Entonces, la esperanza que os está guardada en los cielos, y los cielos, el ser humano no tiene acceso a los cielos. El ser humano va a vivir en la tierra, y eso los seres humanos que se consideren justos. Los justos heredan la tierra, no el cielo. Versículo 5. El versículo 7 dice: que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, esa parte, ¿qué significa la gracia de Dios en verdad? Pablo nunca explica lo que él dice. ¿Por qué? Primero que todo porque la gente... Él piensa dejar a la gente más confundida utilizando un lenguaje gnóstico, místico, pero no explica ninguno de sus términos. Él no explica.
Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. ¿Qué es ser ministro de Cristo? ¿Qué es ser? ¿Qué es ser un fiel ministro de Cristo? Si al que debemos servir es al Creador, a Dios, no a Cristo, no a Jesús. Entonces ahí hay mucho que sondear. En el versículo 9 del primer capítulo dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, digamos, ¿qué significa ser llenos del conocimiento de su voluntad? ¿Será llenos del conocimiento de sus mandamientos? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Será eso? En el versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuáles son los santos en luz? ¿O es que hay santos en la oscuridad? Santos en luz. Ese es un lenguaje místico. Viene de los esenios. Eso es un lenguaje de conceptos apócrifos. Los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas. Eso es un gnosticismo dualista. En el versículo 13 también tenemos algo que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuál es la potestad de las tinieblas? Eso no tiene sentido. Porque potestad, Dios es quien tiene la potestad sobre toda la creación y sobre todo lo que existe. Y nada se mueve. Como dice la Escritura, ni una hoja se cae de un árbol sin que Dios lo permita. Entonces, ¿qué nos queda de potestad de las tinieblas? Eso es un lenguaje místico, un lenguaje gnóstico. Al reino de su amado Hijo. ¿Cuál es el reino de su amado Hijo? Si es un reino, tiene que haber un rey. ¿Qué significa todo esto? El versículo 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya hemos visto que el derramamiento de sangre no significa perdón de pecados. Entonces, tenemos que aceptar que es un hecho que la sangre no tiene ningún propósito de perdonar, mucho menos en un ser humano. Un ser humano que derrama sangre no tiene ningún efecto de expiar ningún pecado. Y aquí Pablo está utilizando el lenguaje de la sangre para perdón de pecados, refiriéndose a los sacrificios que antiguamente se hacían en Israel cuando había un templo. Pero tengan en cuenta que el derramamiento de sangre de los animalitos eran por pecados pequeños, no por pecados grandes. Entonces, por pecados grandes no había derramamiento de sangre. Para hacer un pecado grande ser perdonado, un asesinato, un robo, un pecado de inmoralidad sexual, había que hacer arrepentimiento. Un sacrificio de animalito con derramamiento de sangre no le servía. Entonces, aquí Pablo está utilizando la escritura muy mal. O no la conoce. No podría ser un judío. O sea, un judío no hubiera escrito eso. Entonces ya sabemos, ya hemos dicho que Jesús no fue un sacrificio, porque no reúne los requisitos de un sacrificio dentro del contexto hebreo. Y también porque el eterno Dios, el Creador, no permite sacrificios humanos. Entonces el derramamiento de sangre no tiene nada que ver. Nada en absoluto. No tiene ningún efecto.
Bueno, hasta ahí el versículo 14. El versículo 15 al 17 necesita una explicación un poco más extensa. Y vamos a leer del versículo 15 al 17. Dice, refiriéndose a Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Obvio que esto sale del Evangelio de Juan, donde habla de una preexistencia, pero vamos a ver que, primero que todo, Jesús no tuvo ninguna preexistencia. Ninguna. Y tenemos que analizar a qué se refiere Juan en el capítulo 1, versículo 1 y más adelante. Vamos a verlo en un momento. En esto, aquí Pablo establece la doctrina de la preexistencia de Jesús, atribuyéndole a Jesús un estado de divinidad y preexistencia, igual que lo hace en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Pablo asume una posición subordinacionista, o sea, Jesús para Pablo es una figura subordinada al Dios Padre. Esto es muy común en el gnosticismo, donde hay un Dios superior y hay muchas figuras con aspectos de dioses inferiores. Luego asume una posición subordinacionista que más tarde se consideró como herética, en la cual Jesús era divino y preexistente, pero como una deidad inferior al Dios Padre. Pero aunque compartiendo con Dios Padre el proceso de la creación, porque eso es lo que dice ahí, la revelación y la redención. Este punto de vista subordinacionista parece estar en contra de la creencia en el monoteísmo. O sea, si hay un solo Dios, pues es al Eterno y es a Dios a quien le debemos todo. Pero Pablo incluye la figura de Jesús. Y a Pablo no le preocupa que, siendo el judaísmo un estilo de vida monoteísta, él esté hablando de estas cosas, cuando todo esto no tiene nada que ver con la escritura hebrea. Entonces, es aquí donde podemos ver que este tipo de creencias es típica del gnosticismo. Dentro del gnosticismo se encuentra la creencia de un Dios superior por encima de una vasta mitología de deidades inferiores. Ahora, el Jesús de Pablo es el actor principal en su historia, ante quien todos los seres humanos llegan a ser subordinados. Esta historia paulina tiene afinidad solo con mitos paganos y no con nada que se encuentre en la Biblia hebrea. La creencia, vamos a ver un poco lo que nos dice Juan, porque todo esto viene de los escritos de Juan. La creencia de Juan en Jesús como el unigénito Hijo de Dios se basa al igual que la creencia de Pablo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el Evangelio de Juan tiene tintes de la teología paulina. Y tenemos que aceptar lo siguiente. Pablo fue el primero que dedujo este tipo de cosas, y luego Juan, el Evangelio de Juan se escribió de pronto unos 60 años después de los hechos. 60 años después, más de medio siglo después. Para ese entonces ya los hechos estaban distorsionados. Las creencias de las personas que ahora hacían parte de esa comunidad ya no eran judíos, eran gentiles, paganos. Entonces,
les fue muy fácil para ellos divinizar una figura que dentro del judaísmo no podía existir. Un ser humano no puede ser divinizado en absoluto. Y Jesús era 100% humano. Y si era 100% humano, pues no puede ser divino. La creencia de Juan en Jesús como el unigénito Hijo de Dios se basa, al igual que la creencia de Pablo, en el argumento de que Jesús es el único creado directamente por Dios. Todas las demás criaturas fueron creadas a través de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito y principal de toda la creación. Esto está en Colosenses, que estamos en Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 17. Él es incluso más alto que los ángeles ordinarios, según Hebreos capítulo 1, versículo 3. Sin embargo, a pesar de la exaltada posición a la que el autor de Juan elevó a Jesús, él, como Pablo, no lo consideró parte del único Dios. Según Pablo, Jesús se convirtió en el Hijo de Dios por su supuesta resurrección de entre los muertos, y quien por el Espíritu de Santidad fue declarado con poder para ser el Hijo de Dios por su resurrección de entre los muertos. Ahora, gran parte del cristianismo es el desarrollo de la teología de Pablo y de sus descendientes teológicos, quienes presentaron a los paganos, o sea, a los gentiles, una forma diluida, mezclada, rebajada de judaísmo con un vestuario helenizado, con un ropaje griego. Es cierto que la filosofía judía helenística de Filón allanó el camino para tal sincretismo. Y vamos a hablar un poquito de Filón de Alejandría, porque esto muchas personas de pronto no lo conocen. Pero Filón ciertamente se hubiera sorprendido Filón por la distorsión resultante que siguió la doctrina de Pablo. Filón esperaba al Mesías, pero nunca identificó al Mesías con el Logos. El Logos de Filón, el Logos significa la palabra o el razonamiento. Entonces, el Logos de Filón, como lo hizo la teología cristiana posterior. Vamos a decir lo siguiente de Filón de Alejandría. Filón era un judío alejandrino, o sea, nació en Alejandría, y que en esa época era parte del imperio heleno, o sea, ya venía siendo, realmente ya había salido, ya era parte, para la época de Filón ya existía el imperio romano, pero la región igual tenía características helenas. Filón fue un filósofo judío, y Filón siempre quiso tomar la escritura hebrea y analizarla filosóficamente. Pero Filón nunca le quitó el significado literal de la escritura. Entonces podemos decir que Filón quiso alegorizar la escritura hebrea, pero sin maltratar lo que estaba escrito. Luego viene el cristianismo, porque Filón vivió por la misma época en que Jesús. Filón nació unos años antes, tal vez 20 años antes, qué sé yo, y murió un poco después de Jesús. Pero los escritos de Filón se filtraron en los evangelios, especialmente en el evangelio de Juan, y Pablo cogió de los escritos de Filón también y malinterpretó lo que Filón quiso decir. Así que la opinión de Pablo es que Jesús no es Dios. Él es la primera persona de la creación, y él dice, él es la primera creación de Dios y el medio por el cual Dios actúa en el universo. Él ve a Jesús, Pablo, como la encarnación temporal de un ser celestial preexistente. El Jesús de Pablo sigue el modelo del Logos de Filón. El Logos, la palabra Logos en griego significa palabra o razonamiento. Entonces,
El Jesús de Pablo sigue el modelo del Logos de Filón. Jesús para Pablo es la imagen de Dios. Él es el vínculo entre Dios y el hombre, y el agente de la redención del hombre. Intercede ante Dios a favor del hombre y como abogado celestial aboga por la causa del hombre ante Dios. ¿Cierto? Eso es lo que todos los cristianos están acostumbrados a escuchar. Está en Romanos, capítulo 8. También en Hebreos, capítulo 7. En Primera de Juan también está. Luego, para Pablo, este Jesús es el mediador entre el hombre y Dios. Porque Pablo dice en Primera de Timoteo, dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pablo además dice, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y para Él existimos, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por Él existimos. ¿Será que eso es así? ¿Existimos por Dios o existimos por Jesús? La teología trinitaria entendió mal la relación padre e hijo de Pablo. Pablo dice que el Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios y Padre de Jesús, no su igual. Si hay un Dios y un Señor, entonces hay dos seres separados. Y no son de la misma naturaleza o sustancia, ni son iguales. En todos los escritos, Pablo no identifica a Jesús con Dios, ni lo describe como igual a Dios. De hecho, dice que en el futuro el Hijo estará sujeto al Padre. Él dice, y cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó, a Él, todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. 1 Corintios capítulo 15. En Filipenses también, como vimos, Pablo escribe de Jesús que es Dios quien lo exaltó hasta lo sumo, lo que significa que Dios no lo hizo su igual. Incluso después de su exaltación, Jesús continúa sujeto a Dios. Bueno, entonces, la doctrina cristiana del Logos, que proviene de Filón, y estamos hablando que Filón vivió por la época en que Jesús vivió y en que Pablo vivió. Entonces, la doctrina cristiana del Logos, que significa palabra, porque Logos quiere decir palabra, tiene su origen en los escritos de Filón. El Logos de Filón es el resultado de un intento de armonizar el Logos griego y ciertas ideas judías sobre la naturaleza y el papel de Dios en el universo. O sea, la relación de Dios, el creador, con su creación. Esto fue para influir profundamente en los primeros teólogos cristianos, quienes paganizaron. Cuando digo paganizaron, quiere decir que sacaron del contexto judío y lo volvieron un contexto pagano. Paganizaron y distorsionaron el significado del Logos en los escritos de Filón. La iglesia cristiana primitiva, todavía bajo la influencia pagana, tomó las frases metafóricas empleadas por Filón para explicar su concepto del Logos literalmente. Él lo explicó de forma literal. La interpretación errónea del punto de vista de Filón llevó a los primeros teólogos cristianos a concebir a Dios como un ser trino, una creencia que Filón habría rechazado de plano. Dios, según Filón, es un ser incorpóreo, no tiene cuerpo, indefinible, no lo podemos definir, no lo podemos describir, no podemos saber cómo es Dios, no podemos conocer su esencia. Solamente podemos conocer cómo es que Dios maneja el mundo. Es lo único que conocemos. Con algunos atributos que el ser humano le dio, como es el de la justicia y la misericordia. Así que este Dios creador no tiene atributos ni cualidades conocibles, porque no conocemos su esencia. Así que Dios, siendo tan alejado del mundo, se creía en el mundo griego que no podía tener relaciones directas con su creación. Por lo tanto, Filón introduce una existencia intermedia, que es lo que llamamos el Logos o las palabras.
entre Dios y el mundo. Las palabras se identifican con los ángeles en las Escrituras. Estos poderes también se conciben como un solo ser independiente llamado logos o palabra, un término que Filón tomó prestado de la filosofía griega. El logos se convierte en el intermediario entre el Dios espiritual, trascendente y absoluto, y la creación material, la única forma en que Dios se revela a la humanidad. Por decir otra cosa, la creación fue el resultado de la palabra de Dios. Luego, cuando vamos a mirar, la palabra fue la creadora. Fue la palabra de Dios la que creó. Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Pero cuando lo dijo, la palabra fue la que creó. Entonces, viene a ver que la palabra que intervino en la creación, esa palabra, obviamente, cuando Juan en el capítulo 1, versículo 1 habla del verbo que estaba con Dios, pues es la palabra de Dios. Y fue la palabra la que creó. Entonces, la concepción de Filón tiene sus raíces en las especulaciones platónicas y estoicas sobre la relación de la primera divinidad, que es Dios, con el mundo que él creó. El sistema de Filón sigue el de los griegos, en que es irreconciliablemente dualista. Es decir, hay espíritu y hay materia. Hay un cielo y hay una tierra. En ese término dualista. En el cual, y esto constituye una polaridad. Dios y el mundo están en extremos opuestos. Por medio del logos, o sea, de la palabra, Filón busca resolver el problema de cómo un Dios absolutamente trascendente puede estar íntimamente preocupado por el mundo que él creó. Filón retrata el logos como el instrumento de la creación y revelación de Dios y de su actividad en el universo. Entonces Filón muestra que fue la palabra la que creó. Esta concepción del logos no se deriva del texto bíblico, sino de fuentes helenísticas. O sea, ese concepto de la palabra. Luego, es sobre todo de las fuentes griegas que Filón desarrolló el concepto del logos como mediador entre el Dios y el mundo. Como el Eterno, como nuestro Creador, nos ha comunicado, como dijimos antes, su voluntad, a través de los escritos, a través de la palabra. Luego, la palabra es un medio de comunicación, porque de otra forma, ¿cómo hubiéramos sabido qué es lo que tenemos que hacer? Filón judaiza su idea identificando la razón de los filósofos griegos, ya sea el logos como palabra o como razón, con el término arameo memra. Por eso en el arameo se utiliza la expresión memra, y hay muchos escritos sobre memra. Ahora, aunque personifica el logos en una medida significativa, Filón no lo hace en un sentido absoluto. O sea, para él el logos es el representante de Dios y el mediador del hombre ante Dios, o sea, la palabra. El logos es el sumo sacerdote, es su primogénito, la palabra divina. El logos anuncia las intenciones de Dios al hombre, actuando como profeta y sacerdote. Es a través del logos que el hombre sabe de Dios y se eleva hacia él. El logos es definitivamente inferior a Dios. Se encuentra a medio camino entre un Dios eterno y una humanidad engendrada. El logos no es ni creado ni engendrado. Entonces, Filón describe el logos como lo escribe Juan, como un Dios, dice un Elohim, pero es que es una autoridad, es
es, digamos, una manifestación. Si la palabra de Dios es una manifestación de Dios, entonces es una autoridad, pero no es un ente, no es una persona. Y realmente en los escritos de Filón no tiene ningún artículo definido. Mientras que algunos erróneamente consideran la imagen de Dios, su ángel, la palabra, como su mismo yo. Así que el logos, o sea, la palabra, es el instrumento por el cual Dios creó el mundo. ¿Y cuál fue el error del cristianismo, de Juan y de todos los que malinterpretaron esto? Que dedujeron que ese logos, esa palabra, era la personificación de Jesús. Pero eso no podemos hacerlo. Por eso es que hay expresiones que dicen que de Jesús, que es la palabra viviente. Perdóneme, pero si lo que Jesús enseñó ya estaba escrito, Él no enseñó nada nuevo. Ahora, porque ese hombre es el hijo mayor a quien el Padre de todos levantó y en todos lugares se llama su primogénito. Entonces, es solo a través de un estudio acumulativo de cómo la relación de Jesús con Dios es tratada en el Nuevo Testamento que podemos determinar la naturaleza y el papel del Logos según lo visualizado por los primeros cristianos. Como ya hemos visto, no hay duda de que en el Nuevo Testamento está muy en deuda con Filón. Es de Filón, es de él que los autores del Nuevo Testamento tomaron prestado y adaptaron el concepto del logos, de la palabra. Los paralelismos con las enseñanzas de Filón sobre el logos abundan en el Nuevo Testamento, hasta el punto de que no podían ser meramente coincidentes. En esencia, el logos de Filón, la imagen más perfecta de Dios, o sea, su palabra, actúa como el mediador creativo entre el Dios todo perfecto, todo bueno, y el mundo inherentemente malo de la materia. En el Nuevo Testamento encontramos referencias a conceptos de Filón, tales como el primogénito de Dios, la imagen de Dios y el sumo sacerdote, mediador. Pero la plenitud de la doctrina de Filón del Logos encuentra su culminación en el Evangelio de Juan, un hombre profundamente influenciado por el pensamiento de Filón que haya escrito el libro. No sabemos quién escribió el Evangelio de Juan. Y a decir verdad, muchos de los escritos de Juan nos dan a entender de que fue una persona que no era judío. Porque muchas veces habla de los judíos como en tercera persona y no se identifica con el judaísmo. Esta influencia es más evidente a partir de un estudio de la doctrina del Logos, como se establece en el primer capítulo de ese Evangelio. Modificando la descripción de Filón del Logos como un Dios, Juan describe el Logos como una entidad divina separada que se hizo carne. Entonces, Juan coge este Logos, que es la palabra que Filón interpretó como Logos, y lo personifica en la figura de Jesús. Pues podemos decir que eso es idolatría, porque usted está cogiendo una manifestación de Dios y la está humanizando. Le está dando una imagen. Ok, esta influencia es más evidente a partir de un estudio de la doctrina del Logos que se establece en el primer capítulo de este Evangelio. Modificando la descripción de Filón del Logos como un Dios, Juan describe el Logos como una entidad divina separada que se hizo carne y lo identifica con Jesús. La tarea que Juan se propone es proclamar a los griegos que el Mesías, el Cristo, el Hijo unigénito de Dios, ha existido desde el principio de la creación como mediador y que este Logos divino se ha hecho carne en Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Una malinterpretación de un filósofo judío que cogieron los cristianos y paganizaron y se lo adjudicaron a Jesús, como si él fuera el Logos o la palabra de Dios. Porque eso no es así.
El uso metafórico empleado por Filón presagiaba el utilizado por los teólogos cristianos de influencia pagana en sus intentos de definir la relación entre la naturaleza del Padre y el Hijo. Gran parte de la terminología característica de las polémicas trinitarias del siglo IV ya está en uso en las obras literarias de Filón. Por ejemplo, el Logos es el primogénito de Dios, su imagen, su impresión, su semejanza, un segundo Dios. Sin embargo, mientras que Filón emplea estos términos en un sentido metafórico, o sea, que no es real, los teólogos cristianos los interpretaron en un sentido literal, o sea, literalizaron la palabra de Dios y la volvieron un ser humano. A pesar de la exagerada personificación del Logos por parte de Filón, él cree que no es más que el mensajero y ministro de Dios, como los ángeles ministrales. O sea, entonces la palabra es el intermediario entre el eterno y el ser humano, porque es por la palabra que nosotros nos enteramos acerca de la voluntad de Dios. Bien, eso tiene que quedar muy claro. Y eso todavía estamos en el capítulo 1. Continuamos diciendo, más abajo dice, y por medio de él, capítulo 1, versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ya hemos dicho que ningún sentido tiene la sangre que Jesús derramó en la cruz, no tiene ningún sentido salvífico, para nada. No hay nada que apoye esa creencia, nada, en absoluto. Esa es una creencia paulina. Bueno, luego en el versículo 25 del capítulo 1 de Colosenses dice, de la cual fui hecho ministro. Él fue el que se hizo ministro, a él nadie lo hizo ministro, él se hizo ministro. A él nadie lo llamó, a él nadie lo nombró. Todo lo que Pablo dice de él, lo dice él, no lo dice nadie más. Y no hay testigos de las supuestas apariciones, no hay. Y en el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido una manifestado a sus santos. ¿Misterio? Todo lo que Dios quiere que el ser humano sepa ya no lo dijo. Lo demás no necesitamos saberlo. No es importante para nosotros saberlo. Muy bien. Dejamos el capítulo 1 de Colosenses a un lado y vamos al capítulo 2. Entonces, en el capítulo 2 vamos a mirar lo siguiente. Capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios. El conocer el misterio. Pues si lo van a conocer ya no va a ser un misterio. Entonces el gnosticismo se basa en el conocimiento. ¿Y a quién se le revela el conocimiento? Y que el conocimiento no es para todo el mundo. Entonces, por eso Pablo habla de misterios. En el versículo 8 del capítulo 2 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No según Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo dejó? ¿Qué fue lo que él enseñó? Pablo nunca se fija en lo que Jesús enseñó. Y a propósito, debo decir que el Nuevo Testamento, hay dos mensajes en el Nuevo Testamento, diferentes y contrarios el uno del otro. El mensaje de Jesús y el mensaje de Pablo. Ninguno tiene relación con el otro. Ninguno. Entonces, usted debe mirar, debe considerar a quién le va a creer. Si le va a creer a lo que enseñó Jesús
o le va a creer a lo que enseñó Pablo. Porque lo que enseñó Pablo no tiene mucho y casi nada que ver con lo que enseñó Jesús. Versículo 9, capítulo 2. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo lo está haciendo un Dios. Y Jesús era 100% humano. Luego dice en el versículo 12, sepultados con él en el bautismo. Esto de sepultados en el bautismo, eso no tiene antecedentes en la Biblia hebrea. El bautismo o el mikvé era para purificación ritual. Y el bautismo o el mikvé lo usó la secta de los esenios con el propósito de perdón de pecados, pero porque ellos no tenían templo, no hacían sacrificios. Entonces aquí vemos que hay mucho de la teología esenia, también en los escritos colosenses. Dice, y a vosotros estando muertos, versículo 13, capítulo 2 de Colosenses, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. O sea que cuando él murió, mis pecados fueron perdonados. Entonces yo puedo seguir pecando. Yo no tengo que hacer nada para que mis pecados sean borrados. Entonces lo que Dios me dijo en los escritos de la ley de Moisés, que yo debía arrepentirme por mis malas acciones para ser perdonado, ¿dónde queda todo eso? ¿En dónde queda todo eso? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. No es cierto. Para Pablo, la muerte de Jesús en la cruz borró los pecados del mundo, de un plumazo. Pero eso no cambió a la gente siguió pecando. Entonces, ¿cuál fue el efecto? Versículo 16, capítulo 2. Y aquí vamos a ver algo que vale la pena resaltar. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pablo está atacando aquí a aquellos que observan. ¿Qué? Que observan los días de fiesta. Las fiestas que Dios dejó en el capítulo 23 del Levítico. Las fiestas. La Pascua, la entrega de la Torá, Yom Kippur, etcétera, etcétera. Son 7 fiestas. Entonces, dice Pablo, que nadie, dice, que nadie os juzgue en comida o en bebida. O sea, usted puede comer lo que quiera. Bueno, pero que nadie os juzgue, yo puedo tomarlo de 2 formas. Que nadie me juzgue si yo lo hago o que nadie me juzgue si yo no lo hago. Entonces yo me quedo con la segunda. Que nadie me juzgue si yo no ingiero ciertos alimentos que son prohibidos por la Biblia. Bueno, que nadie me juzgue. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva, los novilunios. Los novilunios son días festivos para nuestro Creador. Hay un mandamiento de guardar los primeros días de cada mes. O los días de reposo, el sábado, el famoso sábado, el 7º día. Entonces, que nadie me juzgue por eso. Bueno, que nadie me juzgue. O Pablo se está refiriendo a las personas que ya no lo hacen y que otras personas vienen y lo recriminan porque no lo están haciendo. Ese es más bien el punto de vista de Pablo, porque Pablo está criticando aquí ¿a quién? A los seguidores de Jesús. O sea, la comunidad de los seguidores de Jesús, la comunidad de Jerusalén, porque ellos siguieron guardando los mandamientos. Ellos siguieron guardando las fiestas de Dios del capítulo 23 de Levítico. Ellos siguieron guardando los Shabbats. Ellos siguieron guardando los novilunios. Ellos siguieron guardando el régimen alimenticio del Kashrut.
Pero Pablo los critica. ¿Por qué? Porque aquí es donde vemos que Pablo se volvió un acérrimo enemigo de los seguidores de Jesús, de los apóstoles. Porque sus enseñanzas no estaban de acuerdo con las enseñanzas de ellos, que eran las mismas enseñanzas de Jesús. Pablo predicó otra cosa diferente. Y por eso, como ya lo he dicho anteriormente, vayan al libro de Hechos, capítulo 21, versículo 21, y verá que los apóstoles llamaron a Pablo a decirle: venga, porque usted está predicando algo que está fuera de lo que usted debe enseñar. Y nunca hubo una amistad entre Pablo y los seguidores de Jesús, los apóstoles. Nunca. Bueno, entonces aquí Pablo está hablando contra la comunidad de Jerusalén. Y aquí ustedes se están dando cuenta del pensamiento paulino. Él no estaba de acuerdo con nada de lo que Jesús enseñó. Versículo 18, capítulo 2 de Colosenses. Nadie os prive de vuestro premio, afectando la humildad y culto a los ángeles. O sea que Pablo insinuaba un culto a los ángeles. ¿Ustedes saben por qué? Porque en Gálatas, capítulo 3, versículo 19, Pablo habla de que fueron los ángeles quienes ordenaron la Torá, ordenaron la ley de Dios. No los que la transmitieron, los que la promulgaron. Pero si usted va al libro de Éxodo, usted va a ver que fue Dios quien habló los primeros mandamientos. Entonces, ¿por qué Pablo dice en Gálatas que la ley fue promulgada, fue ordenada por ángeles? Porque ese es un concepto gnóstico. Él usa la palabra griega diatageis. Diatageis quiere decir ordenada por, no simplemente transmitida o entregada. Ordenada, promulgada. Por eso aquí, en el versículo 18 del capítulo 2, Pablo está hablando de un culto a los ángeles. El culto es para Dios. Muy bien, vamos saliendo del capítulo 2 y vamos a ir al capítulo 3 de Colosenses. En el capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. ¿Será que sí? Volvemos otra vez al tema del Salmo 110. Porque en el cristianismo creen que Jesús, cuando ascendió al cielo, ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Ya hemos dicho que el Padre no tiene diestra ni siniestra, porque Él es incorpóreo. Y ya hemos dicho que los salmos no se pueden tomar en forma literal. Y eso es lo que el cristianismo ha hecho. Ha malinterpretado las escrituras y ha alegorizado lo que a ellos les conviene alegorizar. Y han literalizado lo que a ellos les conviene literalizar. Entonces, en este caso, están tomando el Salmo 110 en forma literal, y eso no es. Vamos a aplicar el Salmo 110 resumidamente. Ahora, aunque los salmos fueron compuestos por el rey David, a menudo se escribieron en tercera persona. Es decir, cuando David dice: el Señor dijo a mi Señor, los cristianos argumentan que muestra que Jesús es más grande que David y es el Mesías. Esa es la conclusión del cristianismo y de pronto del catolicismo. Algunos sostienen que el versículo incluso implica que él también es de origen divino, según Mateo 22, Marcos 12, Lucas 20 y Hechos 2. Sin embargo, un examen cuidadoso encuentra que sus afirmaciones son totalmente
equivocadas. Dado que, como está en hebreo, le David en el versículo 1 no siempre significa escrito o compuesto por David, pero a veces puede decirse o en el estilo de David. No se puede decir con certeza que la preposición le en hebreo, a menudo traducida de, en realidad indique o esté compuesto por David. La investigación adicional es necesaria para entender su significado como gobernado por el contexto de este salmo. Ahora, el Salmo 72 fue escrito por David. Pero vamos a ver una cosa. Y hay que... tenemos que decir que en el Salmo 72, David escribe sobre su hijo, sobre Shlomo. Y es realmente un salmo para su hijo, Salomón. Pero en el Salmo 144:10 vamos a ver que quien escribió el Salmo fue David, pero él escribió el Salmo en tercera persona. ¿Cómo entendemos esa parte? Bueno, vamos primero a ir a Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 51. Es un salmo de alabanza de David. Dice: por tanto te alabaré, oh Señor, le está hablando al Eterno, te alabaré entre las naciones, y cantaré alabanzas a tu nombre. Él es torre de salvación a su rey. Él está hablando de él mismo, porque David era el rey en ese momento. Entonces David está hablando al Eterno, pero está hablando sobre él. Y le está diciendo al Eterno que el Eterno es torre de salvación a su rey. ¿A cuál rey? A él mismo, a David. Y muestra misericordia a su ungido, a David. Luego David también está refiriéndose a él en tercera persona cuando dice: y muestra misericordia a su ungido, a David, y a su descendencia para siempre. En 2 de Samuel 22:51, David está escribiendo acerca de su relación con el Eterno, pero él está escribiendo en tercera persona, donde él se nombra como un él, pero es él mismo quien está escribiendo. En el Salmo 144:10 es una oración donde David está pidiendo un rescate y prosperidad, y dice: oh Dios, un cántico nuevo te cantaré, con arpa de 10 cuerdas cantaré alabanzas a ti. El que da la victoria a los reyes, el que rescata a David, su siervo. Entonces aquí David escribió un salmo donde él se menciona a él mismo, porque está diciendo que Dios es el que da la victoria a los reyes, que en ese momento era el rey. Y luego dice: el que rescata a David, su siervo. Luego ahí David está hablando de él mismo. Entonces aquí estamos viendo que David, cuando escribió el Salmo 110, ese salmo iba a ser cantado. Como a David no se le permitió construir el templo, entonces él escribió salmos que iban a ser cantados por los cantores del templo. Y esto tiene que ver con que él hizo todo lo que pudo para preparar el camino para que se construyera el templo. Y entre otras cosas, lo que él hizo fue compilar o recopilar el libro de los Salmos para ser cantados por los levitas en el templo. Eso está en Crónicas 16:7, donde dice: en aquel día David primero entregó el salmo en manos de Asaf y sus hermanos. Y habló David a los jefes de los levitas para que nombraran a sus hermanos cantores con instrumentos de música. Eso está en Primera de Crónicas 15:16. Así que el Salmo 110 fue compuesto en tercera persona, para ser cantada por los levitas.
Y así refleja su punto de vista, ya que llamarían a su rey mi señor. O sea que cuando David dice el Eterno, Dios, que en el Nuevo Testamento dice, el Señor le dijo a mi Señor. Pero ese primer Señor es Dios. Y el segundo Dios es David. Porque él está cantando, él está preparando el salmo para que lo canten los cantores del templo. Y los cantores del templo, cuando digan, el Señor le dijo a mi Señor, quiere decir, Dios le dijo a mi Señor, y mi Señor debería ser David. Y así refleja su punto de vista, ya que llamarían a su rey Adoní. Uno es Adonai y el otro es Adoní. Entonces hay una diferencia entre el primer Señor, que es el Eterno, y el segundo Señor, que es el rey David. En otras palabras, los levitas están diciendo que Dios le habló a nuestro maestro, al rey David, y le dijo, siéntate a mi mano derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto fue compuesto al comienzo del reinado de David, cuando los filisteos oyeron que Israel había ungido a David como rey. Vinieron a pelear con él, y David habla sobre su consuelo de Dios de que pelearía con Israel contra sus enemigos. Como dice, se levantó y golpeó a los filisteos hasta que su mano se cansó. Su mano se cansó. Obviamente que Dios no tiene manos. ¿Y por qué dice su mano? Porque está queriendo decir su fuerza, su providencia, su cuidado. ¿Sí ve? Que no podemos literalizar todo. Y golpeó a los filisteos hasta que su mano se cansó y se aferró a su espada, y el Señor realizó una gran victoria ese día. Ahora, sentarse a la derecha de Dios, como se afirma al comienzo del Salmo 110, simbolizaba la protección victoriosa de Dios, como está escrito. En el Salmo 18:36, David dice, tu diestra me ha apoyado, tu diestra, la mano derecha, de la cual habla el Salmo 110. Tu diestra me ha apoyado. La diestra del Eterno es exaltada, la diestra del Eterno concede el triunfo. Salmo 118:16. El privilegio de sentarse en la mano derecha es también una marca de distinción. No es que haya una derecha o una izquierda, pero es una metáfora. Podemos tomarlo como un simbolismo, un lenguaje figurativo, si se quiere. Cuando Dios invita a David a sentarse a mi diestra, es para mostrar la protección dada por Dios y la posición privilegiada de David en su relación con Dios. No se debe tomar como literalmente indicando estar sentado a la diestra de Dios, como ya lo hemos dicho, porque Dios no tiene ni diestra ni siniestra. Muy bien. Entonces, yo creo que en el último, dejando el capítulo 3 a un lado, vemos que no hay así más que hay algunas otras cosas, pero no vamos a dedicarle más tiempo a esa parte. Y en el capítulo 4 más es una salutaciones finales de despedida, así que no merece que le pongamos ninguna atención a ese capítulo en términos de interpretación. Así que, hermanos, eso es lo que tenemos en Colosenses. Eso es lo que tenemos en Colosenses. Se ha dicho también, y Colosenses está, por los estudiosos, hay unos que aceptan Colosenses como escrito por Pablo y hay otros que no, porque hay indicios de que pudo haber sido escrito mucho después. Y también vamos a ver que hay unos escritos del Nuevo Testamento que realmente no fueron escritos por Pablo, sino fueron deuteropaulinos, o sea, fueron escritos después de Pablo, y los que escribieron le adujeron que fue Pablo quien lo escribió. Podríamos decir que son pseudoepigráficos.
Estimados oyentes, los quiero dejar con este tipo de inquietud para que ustedes vean solamente en 3 capítulos que vimos del libro de los epístolas de los Colosenses cuántos errores hay. Tengan cuidado porque ustedes están leyendo algo que no es sano. No es sano. Y busquen la verdad. Busquen la verdad comenzando a leer lo que está en el Tanakh, el mal llamado Antiguo Testamento. Ahí es donde ustedes deben comenzar a leer. Porque el Nuevo Testamento no tiene mucha relación con lo que se llama Antiguo Testamento. Muy poca. ¿Cuántos años de diferencia hubo entre uno y otro? Podríamos decir que hubo muchos años de diferencia, tanto como unos 600 años, o lo que llama la época intertestamentaria, pero realmente el Nuevo Testamento es un midrash cristiano, es una interpretación cristiana, pero no tiene fundamento en la Biblia hebrea, sino por unas escasas enseñanzas de Jesús, que realmente fue judío. Pablo no fue judío, Pablo no sabía hebreo, Pablo no era fariseo. Tengan cuidado. Muchas gracias.